Estimados alumnos, hoy repasaremos un poco de el concepto de bases de datos, de la utilidad y sobre todo lo que es el lenguaje de consulta estructurada, conocido como SQL. Como ya lo hicimos en varias oportunidades, vamos a activar Apache para luego activar MySQL como nuestro SGBD. Posteriormente vamos a admin y vamos a poder manipular nuestros datos. Vamos a donde decía empleados y departamentos, una base de datos que ya la empleamos, ¿sí? Para aprender este lenguaje. Como podrán apreciar, esta base de datos contiene dos tablas, departamentos y empleados, ¿sí? Si no elegimos ninguna y vamos a donde dice más y a diseñador, vamos a poder ver las tablas y las relaciones. Acá de nuevo nos sirve el concepto de primary key y foreign key, ¿sí? Acá están las primary key. Y como verán, se relacionan a través del código de departamento. Acá también vemos que hay una relación en el cual uno es jefe de los empleados, relación uno a uno, y podemos ver de nuevo acá la estructura. Este sería el modelo relacional. La estructura contiene las tablas departamentos y empleados. Si tocamos empleados, vamos a ver cómo se componen sus columnas o campos. Acá, estructura. Tienen ID de empleado, que es primary key, nombre de empleado con un varchar de 30. El ID de empleo también es varchar, sexo, fecha de nacimiento, salario, que es de un tipo float, significa que es decimal, al igual que la comisión. El cargo, y acá están las foreign key, como verán con llavecitas grises. Conocer la estructura es importante porque nos va a permitir realizar consultas. Vamos a ver ahora la otra tabla, departamentos, hacemos clic acá y vamos a ver su estructura. Código de departamento, nombre, ciudad, código de director como foreign key. Bien, si hacemos en examinar clic, vamos a ver que nos muestra todo. Todos los registros que tiene esta base de datos. En este caso, los departamentos, ¿sí? Las ciudades del departamento y el director, que desconozco qué será, ¿sí? Capaz que el código de directorio viene a ser nuestro, tal vez parecido a nuestro código postal. No, este es el código postal. La verdad que no sé qué será esto, pero bueno. Acá tenemos los registros. Acá nos dice, ¿sí? De 0 a 11, total de 12. Hay 12 registros. Igual que en empleados. En empleados tiene más. Tiene 26. Y acá están los datos. SQL, si recordamos, nos permitía obtener todos o algunos campos específicos. Vamos a hacer un pequeño repaso teniendo empleados abierto. Vamos acá a la pestañita que dice SQL y vamos a ver que acá nos aparecen las columnas. Acá ya nos ayuda, ¿sí? Pero esta vez vamos a hacerlo desde cero. Vamos a seleccionar, select, el nombre del empleado, coma, el sexo del empleado, ¿de dónde? From, la tabla empleados. Acá recuerden que la traducción era literal. Vamos a seleccionar el nombre del empleado, el sexo del empleado, de empleados. Hacemos clic en continuar y vemos que nos muestra tanto el sexo de los empleados como el nombre. Si yo quisiera ordenar esto por sexo, vamos acá donde dice editar
para no perder nuestra consulta y vamos a poner order by. Order by, ordenar por. En este caso, sexo del empleado. Vamos a continuar y ahora nos sale primero el sexo femenino y luego el sexo masculino. Lo ordenó en forma ascendente, es la forma natural de ordenarlo, pero podríamos ordenarlo al revés, primero los varones y después las mujeres. Otra cosa que podemos notar es que está ordenado por sexo, pero no por nombre y apellido. Vamos de nuevo a editar y vamos a hacer que esta vez lo ordene por sexo, pero también por nombre de empleado, con lo cual ponemos coma, nombre de empleado. Vamos a continuar y ahora sí tenemos, observen, la consulta ordenada. Primero, acá aparece el 1, el orden de ordenación, valga la redundancia, por mujeres y luego por nombre, siendo la primera Ana Moreno, la segunda Carla López y demás. Esta es una consulta empleando filtros que podríamos mejorar cambiando los nombres de las columnas, lo cual lo hacíamos con alias. Editamos, vamos a poner acá, después de la columna, la palabra reservada as para darle un alias. As empleado y as sexo. Las columnas realmente se llaman nombre de y sexem, pero vamos a ponerle un alias para poder tener un resultado más fácil para quien lo lea y no entienda de bases de datos. ¿Sí? Bien. Esta es una consulta simple. Vamos a editarla. Y recuerden que si yo quisiera nada más que mostrar los de algún sexo específico, bastaría con que coloque select. Observen acá puse un punto y coma, ¿sí? Para separar una consulta de la otra. Select, nombre de empleado, as empleado también, coma, sexo de empleado, sexo de empleado, sí, a sexo, from, empleados, pero acá cambiaría, porque acá yo pondría una condición, un filtro, where, donde el sexo de empleado sea igual a F, que es femenino. Order by. En este caso vamos a ordenarlo por nombre de empleado porque solamente voy a mostrar un sexo. Son dos consultas, pero en este caso acá voy a filtrar gracias a Where para que me muestre solamente las mujeres y luego voy a ordenar por el nombre. Vamos a ver el resultado de la consulta y como era de esperarse, el primero tiene mujeres y hombres ordenado por sexo y luego por empleado y la segunda consulta acá contiene solamente las mujeres, que son 11 registros, o sea que hay 11 empleadas mujeres y acá nos muestra 26, 11 empleadas mujeres y 15 varones. Este tipo de filtros es el que más se utiliza, es sencillo y sin embargo nos permite obtener un montón de cantidad de información. Vamos a editar la consulta que estábamos haciendo para que nos muestre nada más que los... acá vamos a poner F minúscula. Continuar. Observen que no hay nadie con F minúscula. Por lo cual, si en este caso, como el sexo está cargado con mayúscula, ya lo cargó así, el que diseñó la base de datos ya lo diseñó para que el sexo se cargue con mayúscula. Entonces vamos a asegurarnos
O podríamos hacer al revés. Si yo quiero que sea F, pero no sé si está con mayúscula o minúscula, usamos una función donde lower, toda función recibe un parámetro, va entre paréntesis. ¿Qué parámetro mandamos? Sexo de empleado. Acá le estoy diciendo seleccionar nombre de empleado que aparezca como empleado, sexo de empleado que aparezca como género, pongamos que queda más bonito. Aunque no, la verdad que es sexo, porque el género ya es otra cosa. From de la tabla empleados, donde el sexo de empleado convertido en minúscula sea igual a F. Acá sí, acá obligamos a que antes de comparar se convierta a minúscula. Y luego lo ordene por empleado. Vamos a continuar y acá sí deberíamos obtener el resultado de la consulta. Bien, recuerden la importancia de los filtros. Podemos filtrar también por otra condición. ¿Cómo hacemos esos filtros? ¿Sí? Vamos a ver qué podemos obtener acá. Bueno, yo quiero obtener el nombre de las empleadas que empiecen con E. Primero necesito este filtro porque de hecho necesito que sean mujeres. Pero también and, que significa y en inglés, ya lo saben, y nombre de empleado, like. Like, si recordarán, era los que empiecen con E. Acá nos conviene de nuevo usar lower. Lo pongamos así, ya van a ver por qué. Que empiecen con E y que terminen con cualquier carácter. Ese es el comodín. Observen que acá tengo dos filtros. Primero, donde el sexo de empleado en minúscula sea igual a F y a su vez el nombre del empleado comience con E. Pero los nombres comienzan con mayúscula y acá en la base de datos están guardados así. Esto no nos daría un resultado, porque acá le estoy diciendo que primero se cumple esta condición, pero que también, gracias a I, se cumpla esta condición. Vamos a continuar. Y como verán, no hay resultados porque no usé lower para asegurarme que la primera letra de los nombres esté con minúscula. Acá sí uso lower. Acá estoy diciendo que convierta todo a minúscula y que compare luego el primer carácter. Que empiece con E y no importa con qué termine. Vamos a continuar y vemos que nos tira Edith y Elisa. Pero puede resultar útil muchas veces también permitir un filtro opcional. Porque acá estamos obligando, primero, a que sea F y a que comiencen con E. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera mostrar las empleadas que también empiecen con C? Si yo pongo AND, convierto todo a minúscula, me aseguro primero, nombre de empleada igual a, o mejor dicho, like que empiece con C, puede ser Cecilia, Carla. Bien. Si yo pongo esta condición, estoy diciendo donde el sexo sea F, donde el nombre empiece con E y donde el nombre empiece con C. Es imposible que un nombre empiece con E y con C a la vez. Veamos si eso es cierto. Continuamos y acá nos dice ha devuelto un conjunto de valores vacíos, obviamente. Es verdad que había empleadas con E y con F, pero entonces, en vez de usar con E y con C, pero en vez de usar un lower o un AND, acá yo puedo usar un OR.
or significa o. Entonces observen qué estoy haciendo yo acá. Leamos la consulta. Seleccionar nombre de empleado como empleado, sexo de empleado como sexo, de la tabla empleados, donde el sexo en minúscula es igual a F. Sabemos que está en mayúscula o no importa en qué está, acá lo comparamos. Y el nombre comience con E o el nombre comience con C. Acá estamos ya dándole otra posibilidad. Si ponemos continuar, vamos a ver qué nos muestra. Los, las mujeres, acá, bien, acá nos mostró un nombre. ¿Por qué? Si yo acá le estoy diciendo F. Operadores aritméticos, matemáticos básicos. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo hacemos para que no salga este N? Vamos a editar. Si observamos, yo estoy diciendo que el sexo empiece con sea igual a F y que el nombre empiece con E o el nombre empiece con C. Cuando estoy diciendo O, cuando encuentro un nombre con C, lo muestra. ¿Cómo entonces hago para que sea esta condición y estas? Voy a encerrar entre paréntesis. Pongo un paréntesis acá y un paréntesis acá. Esta consulta, con esos dos paréntesis, cambia totalmente. ¿Por qué? Vamos a la parte de la lógica, la condición, donde el sexo sea F y además suceda alguna de estas condiciones, que empiece con E o que empiece con C. Veamos el resultado y ahora efectivamente, gracias a ese operador aritmético, paréntesis, recuerden que los paréntesis separan operaciones aritméticas, acá es lo mismo, solo me muestra las mujeres que empiecen con C o empiecen con E. ¿Sí? Observen, voy a hacer una pausa para que vean el resultado de la consulta y para que posteriormente puedan ver la consulta. Eso es lo que pretendo que consigan. Así que de nuevo les voy a pedir también que en esta materia practiquen, prueben diferentes opciones, prueben con masculino, prueben con otros nombres, prueben con otro, se puede poner otro or dentro de este paréntesis, porque este paréntesis se une con este i o an. Hagan diferentes pruebas, practiquen, porque ya pronto vamos a utilizar las bases de datos en conjuntos con nuestros sistemas. Espero que les haya gustado y sigan practicando, que ya no queda mucho por aprender, ¿sí? Pero el tiempo también va de la mano, el tiempo pasa volando. Muchas gracias.